Somos todo lo que ves en las redes. Para que además de escuchar, leas y participes. Facebook. Infochimbas.com SJ. Instagram. Infochimbas.com SJ. En la web. Infochimbas.com. Infochimbas.com TV. Otoño 2021. Hola para todos los oyentes de Infochimbas.com. En este momento nos encontramos con el profesor e investigador de la Universidad Nacional de San Juan, al profesor Ariel Rivero, que actualmente es concejal del departamento de Chimbas. ¿No se quiere presentar, profe? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ya la presentación está hecha. La verdad que es un honor y un gusto que estén visitándome y de alguna manera conociendo lo que uno hace más allá de ser edil, ¿no? De ser concejal en este momento, que estamos en el segundo periodo, en la segunda gestión, pero además uno tiene otra vida detrás de esto. Viene de otro lado, de otro tipo de actividades, como es la Universidad Nacional de San Juan. Soy profesor, docente, investigador de la Universidad Nacional de San Juan, y bueno, también me ha tocado y he tenido la suerte y la posibilidad de poder escribir 3 libros, 3 publicaciones, y he tenido la suerte también, porque muchas veces muchos escritores escriben pero no pueden a veces publicar. Yo he tenido la suerte que una de mis obras la ha publicado la Universidad Nacional de San Juan y las otras 2 las ha publicado la Academia Argentina de Letras, así que es un honor que una academia así publique una obra de uno, ¿no? Así que bueno, esa es mi carta de presentación. Muy bien. Ese es el motivo de nuestro vivo, que él nos comente la presentación de sus 2 últimos libros y que nos comente el primer libro, su raíz. Bien, sí, mi primer libro, mi primera obra se llama El Glosario de Mogna. El Glosario de Mogna surge porque soy natural moquinero, soy nacido juntamente en este pequeño distrito jachayero, y bueno, cuando comencé la universidad, estaba en tercer año de la universidad, entré a trabajar como ayudante alumno dentro de los institutos de investigaciones de la universidad, el NILFI precisamente. Estaba dirigido por el doctor César Quiroga Salcedo, Lalo, conocido por Lalo, quien era doctor en lingüística, y bueno, yo entré a trabajar, a pesar de estar estudiando geografía, habían proyectos interdisciplinarios y eso hacía que muchos alumnos de una carrera trabajaran en otras disciplinas que eran totalmente distintas para aportar justamente lo que le faltaba a esas otras disciplinas. Yo entré como ayudante de segunda, estaba en tercer año, casi cuarto, cursando, y bueno, entré como ayudante de segunda. Y bueno, me empecé a inmiscuir, me empecé a darme el gusto, digamos, de lo que se hacía en ese instituto, que era el Instituto de Lingüística, donde se hacen diccionarios, donde se hacen léxicos, ¿sí? Y yo por otro lado venía de geografía, pero a la vez tenía un bagaje cultural por haber nacido justamente en Mogna, en Hacha, donde muchas veces hay palabras que no se conocen acá y que sí se manejan y se trabajan y se conocen muy bien en esos pueblos, que son palabras que han quedado como perdidas, como encapsuladas, y que el resto de la sociedad no las conoce. Entonces, bueno, fui descubriendo que todas esas palabras que yo conocía y que acá no las conocían eran como raras, o las escuchaban raras, yo a veces las decía y nadie entendía de qué estaba hablando, o de situaciones. Por ejemplo, qué sé yo, hay una de las palabras que están en el glosario de Mogna que se llama, por ejemplo, el dale gusto, y nadie sabía qué es lo que era dale gusto. Y dale gusto era justamente una de las palabras una modalidad, digamos, que era un hueso que existe en las reses de los animales, que se utiliza simplemente para darle gusto a la comida, ¿sí? En épocas de mucha escasez, de mucha carencia de comida, ese dale gusto incluso se prestaba entre familias, le prestaban el dale gusto para darle gusto a la olla, después se lo pasaban a otras personas, ¿sí? Muchas actividades que se hacen en este lugar, en este pueblo, en forma comunitaria, como por ejemplo las trillas, como por ejemplo los carneos, como por ejemplo las alzas de pasto, de trigo. Entonces todo va teniendo de alguna manera un bagaje lingüístico propio. Entonces todas esas palabras que van saliendo de ese tipo de actividades acá no se conocen, porque no se conocen esas actividades. Entonces
fueron generando interés entre mis pares, mis compañeros, entre el director del instituto, todas las palabras que yo conocía, y bueno, me incentivaron de alguna manera para que las volcara y para que no quedaran perdidas esas palabras que uno conoce y uno sabe, y que sabemos todos los que hemos nacido en aquellos pueblos muy pequeños del interior, ¿no? Bien. Donde a veces las democracias oficiales no les prestan mucha atención. Entonces, y Mogna es como de alguna manera un pueblo folk que ha mantenido mucho de ese bagaje cultural, de costumbres y por supuesto de lengua, ¿no? Bien. Ahora, a raíz del origen del libro, quiero que nos comentes sus comienzos en la lectura. Y bien, como te decía, todo tiene que ver con todo. Yo nací en Mogna, no existía la luz eléctrica ni el agua potable ahí, entonces las siestas, imagínate, eran muy aburridas. Sí. Pero como el aburrimiento es padre de la creatividad y del querer hacer cosas, bueno, me ponía a leer en la siesta. De mucho calor, imagínate, no podía salir afuera, me ponía a leer, y entonces ahí me fui despertando mi gusto por la lectura. Primero empecé con historietas, con revistas, Paturuzú y de todo este tipo, lo que podía leer, y llegaba un momento donde no tenía material para leer, y llegaba a veces hasta leer los prospectos de los medicamentos. Así es que, porque bueno, me gustaba y despertó mi interés y mi gusto por la lectura, ¿no? Bien. ¿Le inspiró alguna persona o situación en particular? Ahí también va un poquito... Está entrelazada con la primera. Sí, vos sabés que, mira, hay un personaje, sí, en mi vida que me sorprendió mucho y que la verdad que me causó y me despertó mucho interés por después yo hacer lo mismo. Había un señor, un viejito que era pastor, que pastoreaba cabras, se llamaba don Jerónimo Valdés. Y ese hombre solía pastorear las cabras y tenía en el cinturón, tenía guardado siempre un libro o un diario o una revista. Él, donde andaba en el campo mientras las cabras pastaban, él se ponía a leer, y era un tipo con muchísima sapiencia, sabía mucho, conocía de todos los temas, podías hablar, se vestía como un mendigo porque andaba como muy pobre, muy rotoso y todo, pero vos lo que le preguntabas él sabía, de todo tenía una opinión formada. Entonces estos hombres te inspiran y los ves como una persona tan inteligentes y tan capacitados y tan educados, y sin embargo andaba como era un pastor, pastoreaba cabras, vivían de las cabras, pero eso no quitaba que el hombre supiera tantas cosas del mundo, de la actualidad, de historia, de todo. Entonces ese hombre me inspiró muchísimo a mí, porque yo lo veía como una persona muy capacitada, y la verdad es que esas cosas me gustaban. Sí, porque como dicen, el conocimiento no ocupa espacio. Pero ¿no? por supuesto, él lo que no podía viajar, casi, no sé si conocía la ciudad de San Juan, por decirte, no sé si la conocía realmente, pero con las lecturas que tenía, con todo lo que leía, el tipo, te aseguro que conocía situaciones del mundo que cualquier otro que haya viajado no las conocía o no las sabía. Así que ese fue un personaje, una persona real que a mí me cautivó mucho y me inspiró mucho para esto, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, ¿quién es su escritor favorito? Mira, como escritores favoritos así, los clásicos no me gustan. Yo a veces me quedo más con los conocidos locales y que la verdad que a mí me han marcado mucho, como el doctor Quiroga Salcedo, un escritor tremendo, con una formación tremenda y con una sensibilidad tremenda a la hora de escribir. Así que ese hombre me inspiró mucho, me ayudó mucho en mi vida, me formó también. Entonces para mí es mi mejor escritor, ¿no? Más allá de que hay muchísimos muy buenos escritores en todo el mundo y en todas las ramas y en todas las disciplinas. Bien. ¿Alguna manía a la hora de escribir o leer? ¿De que tiene que haber silencio, una taza de café, algo que...? No, mira, a mí me pasa que no sé si son manías, pero sí son situaciones. Llega un momento a veces que vos estás durmiendo y de repente te despertás y tenés 50 ideas así, que te caen a cualquier hora. Entonces lo que hago es me levanto y me siento. Pueden estar mis hijos acá y yo lo mismo me siento a escribir, o no puede haber nadie y yo me siento a escribir. Porque trato de volcar en ese momento todo lo que me llega así como oleadas, digamos, de ideas, entonces uno las tiene que plasmar inmediatamente. Hoy que existe el celular, muchas veces agarro el celular y hago un audio,
normalmente se los hago a mi esposa y después los recupero, claro, después me los envía. Entonces, todas las ideas que uno se le despertaron en ese momento, las dice, las habla, las pone, y después les da forma cuando uno ya está más tranquilo y se puede sentar en una hora determinada. Pero por lo general respondo a esas oleadas de creatividad, de inspiración, incluso hasta música también. A veces he escrito letras de canciones que te surgen así de momentos determinados o de situaciones determinadas. Bien. ¿Cuál es su sitio o momento preferido para hacerlo? Cualquier lugar. Cualquier lugar, no tengo problema. Como te digo, respondo a momentos que te vienen esa oleada de ideas y de cosas que hay que aprovecharlas en ese momento. Porque a lo mejor puedes estar más tranquilo y más silencioso en otro momento y no te viene una idea. ¿Me entiendes? Entonces uno no es productivo en ese momento. Pero cuando llega esas oleadas hay que aprovecharlas y sentarse a escribir a la hora que sea, donde sea, como sea. ¿Qué personaje de un libro le hubiera gustado conocer? Y me gustaba mucho uno de los libros de cabecera que yo he tenido por el lugar donde vivía, era el Martín Fierro. En mi casa había un Martín Fierro y fue uno de mis primeros libros y quizás uno de los que me marcó para escribir. Esto tiene que ver también con la cuestión gauchesca, con lo que tiene que ver con la cuestión cultural, ¿no? Así es que el Martín Fierro representa eso. ¿Hay algún libro que vuelva cada tanto o que le haya marcado? El Martín Fierro. El Martín Fierro. Siempre leo una estrofa, siempre leo un párrafo, siempre lo relaciono con algo. Para mí ha sido uno de los libros más importantes que me ha tocado, quizá porque ha sido un momento donde uno es chico y donde uno es como una esponja. En ese momento nuestro cerebro es una esponja que absorbe absolutamente todo. Uno cuando ya se pone más grande, como que se pone un poco más selectivo. Algunas cosas las aprende y las recibe y otras cosas no. Pero cuando uno es chico absorbe absolutamente todo. Y una de las cosas que más absorbí yo cuando empecé a leer fue justamente esa obra de José Hernández, ¿no? ¿Cuál fue su primer libro? ¿Cuál fue su primer libro? ¿Cómo que lo motivó? Ahí ya tenemos Exactamente, fue de alguna manera el primer glosario de Mogna. Ahí no sé si lo pueden ver. Recién lo estoy viendo, está hermoso. Las hojas, la calidad, me encantó. Es un libro y ya está viejito porque es una de las pocas que están quedando. Se agotaron en su momento, se publicó y se agotó. Se hicieron más de 500 ejemplares y la verdad que se agotaron. Y yo me he quedado absolutamente con nada porque los pocos que tenía, venía algún amigo o alguien y los he ido regalando. Entonces me he quedado solamente con ese ejemplar. Esa fue mi primera obra, la que sale en la portada es mi abuela, la madre de mi papá, moquinera de nacimiento. La verdad que ha sido de alguna manera un homenaje a ella, haber podido, ella ha sido la que nací en Mogna y bueno, mi padre nació en Mogna y después nosotros nacimos en Mogna y para mí haber nacido en ese lugar ha sido uno de los regalos más lindos de la vida, ¿no? Haber nacido en un lugar como carente de un montón de cosas materiales, pero llenas de un montón de otras cosas que no se pueden pagar. Y sí, porque si usted no hubiese nacido en Mogna, no hubiese querido, por ejemplo, la atracción por el Martín Fierro, la inspiración por el libro, todo que va a raíz de ese lugar. Y vas teniendo un bagaje cultural, incluso un conocimiento de la naturaleza que es tremendamente distinto al que puede percibir un chico acá. A ver, hablemos hasta de educación sexual. Uno en el campo aprende educación sexual a través de los animales, como los ve, cómo se aparean, cómo entran en su época de celo, va aprendiendo muchas cosas. Acá prácticamente no lo ves a eso. Me acuerdo, y hay una anécdota, yo como soy docente también en las escuelas, a un chico le pidieron que dibujara un pollo, una gallina, y dibujó un pollo asado, porque es el conocimiento que tiene, no los ve normalmente como animales, como aves que andan, que van, que vienen, y dibujó un pollo asado porque es lo que para él representa. Entonces esas diferencias muchas veces son importantes y van marcando la vida de una persona, ¿no? Bien, ahora quiero que nos comente si tiene, ya va por el tercer libro, si tiene algún... Por el cuarto. Porque tengo el glosario de Mogna, tengo el léxico del telar. A ver, yo además de haber nacido en Mogna, soy hijo de una artesana, de las que tejen, de las que tejen en telar. Y mi padre era un agricultor y celador es el que maneja en el agua en el campo, el que te entrega los turnos de agua por la cuneta para que vos llegues a tu sembradío. Pero mi madre mi madre vive, tiene 85 años y es una artesana que todavía sigue tejiendo algunas cositas, con la edad que tiene todavía lo sigue haciendo.
ese vocabulario que se tiene para las cosas específicas, digamos, de la telería, del hilar, del teñir, de los materiales que usan para poder teñir, cómo tuercen la madeja, cómo alinean, qué lana utilizan, qué puntos hacen, qué modalidad, qué aparatos tienen para poder tejer. Es un cúmulo de cosas que son un montón de palabras, entonces todas están recopiladas en este léxico del telar, que tiene que ver con todo eso, ¿no? No solamente me quedé con lo que yo sabía y lo que traía de mi madre, sino que también hicimos encuestas desde Sarmiento, en la provincia de Chubut, hasta Salta y Jujuy. O sea, este libro contiene absolutamente palabras dedicadas al telar o que tienen que ver con el telar de toda esta franja andina, digamos, todo lo que ha sido pegado a la franja andina de la cordillera de los Andes, tiene una relevancia muy importante, a diferencia con las zonas de más llana, la zona de Buenos Aires no tienen prácticamente este uso. En cambio, todo lo que es la región andina es muy importante y ha sido muy importante lo que tiene que ver con la telería. Imagínate, somos zonas frías, en el invierno hace muchísimo frío, entonces el hombre de los primeros momentos tuvo que aprender a tejer, a abrigarse. Entonces las mujeres en algunos casos y los hombres en muchos otros casos han sido artistas del telar. Por ejemplo, en la zona de Catamarca, toda la familia teje, no solamente la mujer. Acá nosotros conocemos en San Juan que las mujeres por lo general tejen, ¿no? En lo que es en Catamarca, lo que es en Salta, en Jujuy, teje tanto el hombre como la mujer. Los hijos, hay casas donde hay 2, 3 o 4 telares, depende de los miembros de las familias que hay, todos tejen, todos hacen de todo, desde jergones, peleros, de ropa para ponerse, de cosas para ensillar los animales, lo que se te ocurra hacen. Entonces eso tiene un vocabulario muy importante y bueno, todo eso fue recopilado en este léxico del telar y publicado, gracias a Dios, por la Academia Argentina de Letras. Otra de las cosas importantes y que bueno también escribí es el léxico de la medicina popular, los remedios caseros. Normalmente hay un montón de remedios caseros que nuestros padres nos hacían, nuestros abuelos hacían, porque imagínate, en Monga, que no teníamos luz eléctrica ni agua potable, mucho menos íbamos a tener médico, mucho menos íbamos a tener un enfermero, no teníamos nada. O sea, si te enfermabas, iba un médico una vez al mes. O sea, que si te enfermabas te tenías que enfermar ese día, si no estabas... Para poder alcanzar al médico. Exactamente, así es que imagínate, había que recurrir a la medicina popular. En esta obra está volcado todo lo que tiene que ver con los remedios caseros, con las friegas, desde una abertura de carne, desde curar de palabra hasta ver qué se puede usar para el dolor de muela. ¿Sí? Hay algunos que te la curan de palabra, otros que te dicen ponete un tizón, o ponete tiza, o ponete bicarbonato. Hay un montón de cosas, todas las enfermedades que uno normalmente tiene. Acá está plasmado todo lo que las curaciones posibles que la gente muchas veces las inventaba, ¿no? Pero bueno, de alguna manera son parte también de la cultura popular. Entonces, de estos pueblos que, como decía al principio, prácticamente han estado siempre abandonados desde los gobiernos, ¿no? Y se han mantenido en esa cápsula, porque Monga justamente ha sido hasta hace muy pocos años un pueblo de muy difícil accesibilidad, no se podía llegar fácilmente. Yo siendo joven, cuando ya empecé a estudiar en la escuela secundaria acá y la universidad, muchas veces pasaba que me iba un mes de vacaciones en el verano y de allá no podía salir porque llovía y se cortaba el camino y no entraba ni un vehículo, entonces no te podías venir y teníamos que salir a caballo, 6 o 8 horas a caballo hasta la ruta 40 para poder tomar un colectivo o para hacer dedo, y ese caballo le sacabas el freno, le subías los estribos arriba de la montura y lo mandabas solo a la casa, y cuando llegaba a la casa el caballo, porque vuelven a la casa, ahí se daban cuenta que ya había llegado bien. Si llevaba los estribos arriba de la montura y si llevaba el freno también atado arriba, significaba que había llegado bien. Entonces 1000 veces he hecho ese tipo de viaje y muchos moquineros que también tenían que salir o venir a la ciudad o ir a Hacha, tenían que hacer eso porque no se podía entrar prácticamente a Monga. Entonces ese tipo de aislamiento provocaba que a veces los médicos ni fueran a Monga. Entonces
la gente tenía que recurrir a lo que tenía a mano, y era una friega, grasa de quirquincho, grasa de león, grasa de mula, grasa de gallina, para distintas enfermedades, yuyo, hierbas, lo que se te ocurra para poder a veces aplacar los dolores, las dolencias, desde un dolor de muela, desde una pulmonía, desde un resfrío, desde una gripe, desde una insolación, desde una clavadura de espina, por ejemplo. Imagínate, todo ese tipo de cosas eran curados a través de la medicina popular. Entonces todo ese vocabulario que encierra lo que tiene que ver con la medicina popular está plasmado en ese léxico, y también, gracias a Dios, publicado por la Academia Argentina de Letras, que tiene mucha importancia, y es muy importante que una institución como esta te publique este tipo de cosas porque quedan para siempre y no se pierde, y aparte es una institución nacional que estos léxicos están repartidos en todo el país, incluso a países del exterior, en España, en Estados Unidos, son muy propensos y interesados en saber de la cultura popular de la Argentina. Entonces, todos estos libros, que han sido 1000 ejemplares, también están prácticamente alrededor del mundo. Así que eso te trae mucha satisfacción, porque lo que uno hace vale o sirve por lo menos para otros. Así que eso es lo más importante. Y que nos comente sobre su cuarto libro, sobre qué va a tratar. Bien, lanzamiento. Estoy trabajando muy pausadamente ahora por la pandemia, y porque no puedo a veces estar en la universidad, donde tengo una gran base de datos, porque estoy escribiendo sobre chimba, ¿sí? He cambiado prácticamente lo que tiene que ver esto, tiene que ver con la lexicografía más que nada. Y ahora lo que estoy haciendo, estoy más que nada abocado a lo que es la parte geográfica, que es mi fuerte, que es mi profesión y mi formación. Y estoy haciendo un libro sobre chimba, sobre la geografía de chimba, todo lo que tiene que ver con su relieve, todo lo que tiene que ver con su constitución geológica, pero también todo lo que tiene que ver con su sociedad, la cantidad de habitantes, las distintas estratos sociales, las distintas ocupaciones del espacio, la organización del espacio en el departamento, la economía del departamento, las industrias, el turismo, todo eso tiene que ver en este libro que estoy trabajando, y he comenzado con el primer capítulo, que tiene que ver con lo que es la constitución geológica, con cómo está asentado, cómo está formado el suelo donde pisamos, ¿no? Así que, y como te digo, lamentablemente muy lento, porque no tengo acceso muchas veces a las documentaciones que hay en la universidad, que hay mucho trabajo científico bien realizado, porque te va a ser un libro con rigor científico, digamos, o sea, todo lo que se dice está documentado. Entonces es muy importante, y que sea de esa manera, que tenga ese rigor científico, pero a la vez es un poco lento, porque no se puede hacer más con este tema de la pandemia, que no podemos tener presencialidad prácticamente en la universidad. Me dificulta un poco poder terminarlo pronto, pero bueno, estamos trabajando. Un libro bien hecho, no menos de 2 años tenés para hacerlo, así que si está bien hecho, por ahí cualquiera escribe cualquier cosa rápidamente y lo puede sacar en 5 meses, en 6 meses, pero bueno, como es más que nada un gusto el que tengo yo por escribir, es un placer, es algo que uno tiene que hacer desde lo verdadero y de lo que siente, y poniéndole todo lo que uno sabe, y no tengo apuros, digamos, por escribirlo, entonces por eso lo hago tranquilamente, exactamente, y a conciencia, que es lo más importante. Así que bueno, cuando tengamos por lo menos algún avance más, te voy a invitar para que lo puedan ver, para que lo puedan conocer, para que puedan ir viendo hacia dónde se dirige este tipo de investigación, que después va a resultar en un libro, por supuesto. Así es que bueno, en eso estamos trabajando. Bien, ahora la última pregunta. Sí. ¿Qué le diría usted a las personas que quieren comenzar en la lectura? ¿Qué les recomienda? ¿Una motivación? ¿Qué les que diría? lean lo que les gusta. Uno tiene que leer lo que le gusta. No comiencen nunca a leer algo que es desagradable y que no entiendan. Tienen que empezar por lo básico. Así sé, yo comencé por una historieta, tenía 6 años también. Y me gustaban las historietas, y después empezás a avanzar en otros campos que vas viendo que te van gustando. Pero para empezar a leer, hay que leer cosas que a uno le gusten, que a uno le lleguen, desde el Principito hasta lo que se les ocurra. Y después, cuando vas creciendo y vas leyendo, te vas dando cuenta que a algunos les gusta una cosa y a otros les gusta otro tipo de lecturas. Entonces
bueno, ahí va en la cuestión personal de cada uno. Pero siempre hay que empezar a leer lo que a uno le gusta. Y para lanzarse en la escritura, ¿cómo tiene que hacer una persona para lanzarse? Escribir. Se aprende como a ser docente. Eso es mentira que uno aprende a ser docente en la universidad cuando está estudiando. Uno aprende a ser docente cuando está dentro de la escuela, cuando está dentro del aula, cuando está con alumnos, cuando comienza toda esa interacción. A escribir es exactamente lo mismo. Uno aprende a escribir escribiendo y se va a equivocar 1000 veces. Pero bueno, de ahí se aprende, y de ahí se corrige, y de ahí se avanza. Pero hay que atreverse sobre todas las cosas. Y a veces conozco mucha gente que te comenta, dice, a veces tengo ideas y después no las escribo y después se me olvidan. Hay que levantarse a la hora que sea, donde estés, o dejar de hacer lo que estés haciendo, y cuando a uno le llegan las oleadas de ideas, tiene que volcarlas en algún lugar. Y después, cuando ya está más tranquilo, las ordena, las arregla, las acomoda, les va buscando la vuelta. Pero cuando uno le llegan esa oleada de cosas, las tiene que aprovechar y las tiene que volcar en algo. De esa manera se escribe, y atreviéndose a escribir, sin temor a que se rían, sin temor a que no salga bien. Muchas veces no van a salir bien, pero bueno, está en uno también poder corregirlo y poder avanzar. Muy bien. Bueno, hasta acá llega la entrevista con el profesor e investigador Ariel Rivero. Espero que les haya gustado, está muy interesante. La verdad que a mí me encantó, me quedé fascinada, más con el léxico del telar. Bien. Me llamó muchísimo la atención ese libro. Bueno. Así que, ¿unas palabras, profesor, para despedir? Me alegro mucho de que hayan venido, que a uno también lo conozcan desde otra faceta, porque mucha gente por ahí te conoce solamente como concejal, pero detrás del ser concejal hay otras cosas que uno realiza, y esto es una de mis pasiones. Yo amo la docencia, amo la investigación, amo escribir, y la verdad que me hayan visitado y que esto lo pueda conocer otra gente, la verdad que me pone muy contento. Te agradezco, Karen. Has sido alumna mía en el secundario, así que tengo muy buenos recuerdos de vos, y me alegro muchísimo que estés avanzando en esto. La verdad que es muy lindo, muy interesante. A Juan, que siempre lo conozco, es un tipo interesado en la cuestión cultural, y la verdad que eso es muy bueno. Así que agradecerles la visita, prometerles que apenas tenga algún material del próximo libro más avanzado se los voy a pasar para que lo den a conocer, para que lo conozcan también ustedes. Así que simplemente eso. Muchísimas gracias por estar, por mostrar otra faceta de lo que uno hace también en la vida, ¿no? Muchísimas gracias. Somos todo lo que ves en las redes. Para que además de escuchar, leas y participes. Facebook. Infochimbas.com SJ. Instagram. Infochimbas.com SJ. En la web. Infochimbas.com. Infochimbas.com TV. Otoño 2021.